El 14 de febrero de 2013, la policía de Peoria, Illinois, encontró en un charco de sangre el cuerpo sin vida de una mujer. A simple vista parecía que había sido víctima de un robo en su propia casa, sin embargo las pruebas indicaban todo lo contrario. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy quiero dar las gracias a Mario que me escribió desde Ciudad de México para sugerirme este caso. Así que como es un poco largo, no me enrollo más y empezamos. Ellos son Nathan de 40 años y Denise de 39, un matrimonio que en el momento de los hechos residía en Peoria, Illinois, con sus 3 hijos. Seth de 12 años, Julia de 10 y Janelle de 3. Los dos se conocieron durante la secundaria, pero por cuestiones religiosas no empezaron a salir inmediatamente. De hecho, por ese motivo, ninguno había tenido pareja antes. Finalmente se casaron en julio de 1995 y a partir de ahí Denise comenzó a trabajar en una compañía de seguros y Nathan inició su carrera en el mundo comercial. Por aquel entonces la pareja pertenecía a la Iglesia Baptista, así que gracias a eso, en 1998 cumplieron su sueño de trabajar como misioneros. Y para poder desarrollar esta labor se trasladaron a Lituania. Durante su estancia en este país ayudaron a familias con pocos recursos y fue ahí donde conocieron a una mujer y a su hija, una niña de 6 años llamada Aina Dovilaite. En Lituania permanecieron un año y después regresaron a Illinois, donde tuvieron a sus 2 hijos mayores. Sin embargo, en 2002 la familia volvió a Lituania, lugar que ya consideraban como un segundo hogar. Aunque en esta ocasión fue más por deseo de Nathan, Denise simplemente le apoyó yendo con él y con sus hijos. Una vez allí volvieron a coincidir con Aina, a la que tenían un gran cariño. En 2010 regresaron a Estados Unidos, pero en esta ocasión se fueron a vivir a la casa de los padres de Denise en Peoria. Y en esta etapa fue cuando nació Janelle, su tercera hija. Ya asentados, el matrimonio decidió patrocinar a Aina, que en ese momento tenía 18 años, para que fuese a estudiar a una universidad de Estados Unidos. La joven estuvo unos meses viviendo con ellos hasta que se mudó a Florida para empezar el nuevo curso. Sin embargo, al poco tiempo, Aina se trasladó a la Universidad de Chicago, que además estaba mucho más cerca de Peoria. El 14 de febrero de 2013 empezó un poco diferente en la vida de los Leuhold. Como era San Valentín, Nathan le regaló a su esposa bombones y un ramo de flores. Después de esto, la mujer llevó a los niños al colegio y Nathan se fue a trabajar a la iglesia donde era pastor. Pero a las 2 de la tarde, Denise tenía que recoger a Janelle en la guardería. Lamentablemente, nunca fue a por ella. Como los minutos pasaban y nadie iba a recoger a la niña, los profesores avisaron a Nathan. Pero este, antes de ir, intentó ponerse en contacto con su mujer para ver qué había sucedido. Según su versión, la llamó por teléfono y envió mensajes de texto, pero ella no respondió a nada. Luego se puso en contacto con sus suegros que estaban trabajando en ese momento y estos le dijeron que no habían visto a su hija en toda la mañana. Así que como nadie sabía nada de su mujer, Nathan acudió a recoger a la niña e inmediatamente después, padre e hija fueron hasta la casa para ver si Denise estaba allí. A las 3:15, Nathan aparcó su vehículo en la entrada y según él observó 2 cosas muy extrañas. La primera era que la puerta del garaje estaba abierta y la segunda que el coche de Denise no estaba dentro. Salió de su vehículo para inspeccionar el lugar y ahí se dio cuenta de que una ventana de la casa estaba rota.
por lo que inmediatamente, en lugar de pasar al interior para ver si le había sucedido algo a su esposa, se metió en el coche y fue hasta la casa de un vecino para avisar a la policía porque pensaba que podría haber un intruso dentro. What's the problem? We had a break-in. Is it going on right now? I don't know. The garage door's open. There's glass from the back door where somebody broke it in. I've not gone in the house yet. Cuando los agentes llegaron al lugar, Nathan les estaba esperando fuera de la vivienda y lo primero que observaron fue que el hombre actuaba de un modo muy extraño. Y es que para ellos estaba demasiado tranquilo, sobre todo sabiendo que su mujer podía estar dentro malherida. Además, en ningún momento quiso pasar a la casa. Nada más entrar, los agentes encontraron sobre un charco de sangre el cuerpo sin vida de Denise. La mujer tenía un disparo en la cabeza y al moverla vieron que debajo de ella estaban las llaves de su coche. Al inspeccionar la casa pudieron ver que estaba bastante revuelta. A simple vista parecía que había habido un robo y que Denise había sido atacada al sorprender al ladrón. Sin embargo, los agentes enseguida se percataron de que algo no cuadraba. Y es que para ellos parecía un escenario totalmente preparado. Algo que les llamó poderosamente la atención fue que los cajones de la cocina estaban colocados cuidadosamente en el suelo. También había una cantidad importante de dinero en efectivo por la casa y los aparatos electrónicos que pertenecían a Nathan estaban a la vista. Por otro lado, los agentes no dejaban de observar a este hombre. Recordemos que hacía unos minutos habían encontrado a su mujer sin vida y a él todo esto parecía no afectarle. Además, cuando le confirmaron el fallecimiento de Denise, ni siquiera preguntó qué le había ocurrido y solo pasó a su casa cuando se llevaron el cuerpo. Una vez dentro, Nathan confirmó que habían desaparecido varias cosas, y es que además del coche de su mujer, faltaban 2 anillos, un ordenador portátil, una cámara digital y 2 pistolas, una Glock del calibre 40 y una del calibre 22. Curiosamente, el arma con la que habían quitado la vida a Denise era del calibre 40 y no aparecía por ningún sitio. A las pocas horas, la policía encontró el coche de la mujer estacionado en un parque que estaba cerca de la casa. Algo que tampoco les cuadraba, ya que no tenía sentido que el atacante hubiese robado un coche para después dejarlo ahí. Por no hablar de que dentro de un cubo de basura que estaba al lado encontraron una copia de las llaves del vehículo. Así que por todo esto, los agentes decidieron interrogar a Nathan. Durante el interrogatorio, Nathan tuvo un comportamiento arrogante con los agentes y no parecía dar importancia a lo que le había sucedido a su mujer. Aún así les contó que ese día había ido a trabajar a la iglesia, después salió para hacer varios recados y por último pasó por un Starbucks. Inmediatamente los agentes revisaron las cámaras de seguridad de esta cafetería para ver la hora exacta. Ahí pudieron observar que efectivamente Nathan había entrado en el establecimiento a las 11:30, pero segundos después salió y no regresó hasta las 11:45 de la mañana. Por lo tanto, ¿qué hizo en esos 15 minutos? Los agentes en ese momento decidieron probar algo. Primero fueron desde el Starbucks hasta la casa de Denise y de ahí fueron hasta el parque donde apareció el coche de la mujer. Una vez allí, regresaron al Starbucks andando y se dieron cuenta de que toda esta operación les llevó 15 minutos. Como cada vez estaban más convencidos de la culpabilidad de Nathan, decidieron registrar su coche. Y ahí encontraron varios pasaportes falsos. Pero fue su teléfono móvil lo que les indicó que iban en el camino correcto. Y es que ahí hallaron mensajes comprometedores que había intercambiado con Aina. Estos mensajes daban a entender que mantenían una relación muy cercana, pero no solo eso. Lo más sospechoso fue que el día de los hechos ambos intercambiaron varios mensajes de texto. El más importante se produjo justo cuando la policía descubrió el cuerpo de Denise.
Al parecer, en ese momento, Aina le preguntó a Nathan si le podía llamar y este contestó que no porque estaba la policía, a lo que ella le respondió con la palabra interesante acompañada de una carita sonriente. Por otro lado, los agentes averiguaron que ambos tenían una cuenta bancaria conjunta donde Nathan pagaba casi todos los gastos de Aina. Por todo esto, empezaron a pensar que Nathan le había quitado la vida a su mujer y que Aina quizá era su cómplice. Así que inmediatamente pidieron una orden para registrar la casa. Y hay que decir que cuando los técnicos de la policía examinaron el ordenador del hombre, encontraron algo bastante perturbador. El historial reveló que alguien había buscado cómo quitarle la vida a una persona, cómo electrocutar a alguien en una bañera o cómo silenciar una Glock del calibre 40. Por todo esto, el 6 de marzo de 2013, Nathan fue arrestado como sospechoso del asesinato de su mujer. El juicio se celebró el 14 de julio de 2014 y desde el principio Nathan se declaró no culpable. La primera prueba que presentó el fiscal respaldaba la teoría de que Nathan le había quitado la vida a su mujer. Y es que la policía durante el registro de la vivienda encontró una carta escrita por Denise que decía lo siguiente: ¿En qué diablos estabas pensando? No puedo imaginar nada que puedas decirme que me duela más de lo que me estás haciendo ahora. He tratado de complacerte durante 17 años y nunca lo logré. Nunca he sido lo suficientemente buena, nunca he sido suficiente. Sé que me quieres muerta, no soy estúpida. Ojalá pudiera odiarte, no voy a complacerte más. Haré lo que tenga que hacer, pero no seguiré con este juego. ¿Quieres humillarme saliendo con una chica de 20 años? Adelante. Si no te he complacido en 17 años, nada de lo que haga ahora te complacerá. Y me niego a dejar a mis hijos solo porque hayas decidido hacerme esto. Eres la única persona que piensa que soy una mala madre. ¿Durante cuánto tiempo vas a hacerme esto? Claro, supongo que hasta que me rompa, pero bueno, te tocará esperar. La fiscalía llamó a declarar a Diane Parris, una vecina que contó en el estrado que el día de los hechos vio a un hombre con una sudadera negra y capucha caminando desde el parque hasta la casa del matrimonio. Curiosamente, durante el registro de la casa, encontraron en la habitación de Nathan una sudadera con capucha negra que coincidía con la del hombre que vio Diane. Durante el juicio se supo que cuando analizaron esta sudadera hallaron residuos de pólvora. Durante su declaración, Aina pidió un traductor porque, según ella, no entendía nada. Además, se enfadó bastante porque decía que éste no estaba traduciendo correctamente. Así que Nathan se ofreció para ser su intérprete, algo que el juez rechazó. Debido a esto, Aina continuó con su testimonio hablando perfectamente en inglés. Lo que contó fue que Nathan y ella no eran amantes, solo le ayudaba a preparar los sermones de la iglesia y de vez en cuando viajaban juntos por trabajo. Por otro lado, afirmó que tenían una cuenta bancaria conjunta porque ella era estudiante y Nathan su patrocinador. Fue en este momento cuando el fiscal le leyó a Aina un mail que Nathan le había escrito un mes antes de la muerte de Denise, donde decía que sentía haberla decepcionado y donde se comprometía a trabajar más duramente en su relación. También presentaron 3 llamadas que se habían producido en la cárcel entre Nathan y Aina, donde éste le decía lo que podía o no podía decir al jurado. Pero fue el testimonio de un pastor de la iglesia de Nathan el que confirmó muchas cosas. Este hombre declaró que Nathan mantenía una relación con Aina y que semanas antes habló con él para darle un ultimátum. Y es que si no dejaba a esta chica, sería expulsado de la iglesia. Aún así, la defensa siguió manteniendo que Denise había perdido la vida al sorprender a un ladrón en su casa.
Y para demostrar esto, presentaron la huella de un zapato que había al lado de la ventana rota y una huella desconocida que estaba en el joyero de Denise. Pruebas que, por cierto, no fueron suficientes porque podían pertenecer a cualquiera. En su alegato final, el fiscal dijo que Nathan era frío y calculador. Según él, le quitó la vida a su esposa, escenificó la escena del crimen y luego continuó con su día asegurándose estar frente a la cámara en todos los lugares a los que iba para crear una coartada. Su teoría era que Nathan le había quitado la vida a Denise como regalo de San Valentín para Aina. El 27 de septiembre de 2014, y tras 90 minutos deliberando, el jurado declaró a Nathan Lathule culpable de asesinato en primer grado, por lo que fue sentenciado a pasar 80 años en prisión. Después de esta sentencia, un juez del condado de Peoria le revocó sus derechos de paternidad y puso a los niños bajo la tutela de sus abuelos maternos, con quienes han estado hasta la fecha. Este hombre, que desde el principio no tuvo ningún tipo de emoción cuando se enteró de la muerte de su mujer y que se negó a subir al estrado para declarar en el juicio, no tuvo reparos en aparecer tiempo después en un programa de la NBC para probar su inocencia y para contar entre lágrimas lo mucho que quería a su esposa.